La diferencia entonces entre ensayo y comentario, si es que existe alguna, ¿no? Es que puede ser la profundidad de del examen que se hace, del análisis que se hace. Aunque tampoco uno puede descargar que, perdón, uno puede descartar que un ensayista de estos muy experimentados haga o escriba un ensayo muy sencillo, porque los artistas, los escritores muy experimentados son los que mejor saben que el lenguaje más sencillo es el mejor. Por supuesto, también saben que cada situación, cada hecho, cada cosa que uno tiene que examinar exige el uso de este lenguaje o de aquel. Ah, un lenguaje más profundo, un lenguaje más simple, un lenguaje más poético, según la cosa a la que se vaya a examinar. Eh, entonces la diferencia es sobre todo la profundidad de las reflexiones que se hacen, ¿no? El cúmulo de detalles que uno menciona, que trae a colación para poder examinar la cosa, el número de referencias con las cuales uno compara esto que está eh, reflexionando, o este objeto del cual habla. Mm, las lecturas que uno ha hecho, que puede citarlas si las ha hecho, y si no las conoce, pues no puede. Y como eso enriquece mucho el texto, pues bueno, no tiene que encargarse de ir acumulando lecturas, experiencias, viajes, ¿no? Reflexiones incluso. Ah, el que estudia más, el que lee más, tiene más cosas de qué hablar o tiene más cosas con qué comparar. Eh, Cuando decía que un ensayo puede ser muy sencillo también, mm, que no sé por qué hablamos tanto de ensayo, porque lo que tenemos que hablar es de comentario. Solo que cuando uno empieza a explicar esto, parte de lo que decía Montaigne, el creador del ensayo. Decía que un ensayo puede ser muy breve, puede ser muy sencillo, ¿no? Como por ejemplo el ensayo sobre la arepa que escribió Mariano Picón Salas, que yo lo menciono en el video y que está en Canvas, pueden buscar en Canvas y leerlo, y que también hay un ejercicio al respecto, creo, ya voy a ver, hay un ejercicio sobre eso eh, en módulos. Ajá, ese ensayo está ha sido escrito por un erudito venezolano, que es Mariano Picón Salas. Es un escritor de los más grandes que ha habido en la historia de Venezuela. Y él se dedica a ese elemento tan sencillo, hasta de origen indígena, eh, cotidiano, ¿no? Que todo el mundo tiene entre manos todas las mañanas. Y bueno, y en muchos hogares también durante todo el día, ¿no? Yo conozco familias que comen arepa en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y en la merienda. Ah, Esa soy es yo. un elemento de la cultura venezolana que es, quién sabe si el más sencillo. Y este señor que anda volando por las alturas del conocimiento, le dedica un ensayo a eso. Debe ser que es una cosa muy importante. ¿Y cómo habla Mariano Picón Salas de la arepa? En términos bastante sencillos. No se imagina que van a ser unas frases rimbombantes, muy complejas, todo esto. Claro que tiene su complejidad, ¿no? Pero para ser Mariano Piconzalas, ese ensayo está escrito en el lenguaje más sencillo del mundo. Y es brevísimo. Y no es breve porque haya pocas cosas que decir de la arepa. Es breve porque el pensamiento que él tuvo, ¿no? Se puede expresar en estas 3 o 4 páginas. Eh, a ver, que yo les decía, aquí está. En el video hay
un ejercicio bastante sencillo de hacer, sobre el cual hemos de conversar en el foro. También recomiendo leer el ensayo A, no es un ejercicio, sino que una recomendación de lectura. Leer también recomiendo leer el ensayo de los malos medios encaminados a un buen fin, que es de Michel de Montaigne, y Pequeña historia de la arepa de Mariano Piconza. Recomiendo leerlos porque leyendo un texto que es un ensayo con todas las de la ley, que es un texto, digamos que más complejo que el que nosotros tenemos que hacer, un texto con una confección artística mayor que la que se espera de nosotros, bueno, así nos esforzaremos más y haremos nuestros comentarios mejor que el promedio, ¿no? Es decir, cuando un atleta de salto alto está entrenando para ir a las Olimpiadas, no pone la vara medio metro por debajo del tipo que tiene el récord. No tiene que poner la vara por encima del récord. Porque si yo me entreno con la vara por encima del récord, es muy probable que cuando vaya a la competencia olímpica bata el récord. Pero si pongo la vara medio metro más abajo, seguro que será muy fácil superarla, pero cuando llegue a las Olimpiadas voy a quedar en decimoquinto lugar. Nunca va a ser en segundo ni en primero. Entonces, leemos a Mariano Piconzalas, leemos a Arturo Uslar Pietri, leemos a Michel de Montaigne, y así sabemos a qué altura hay que intentar llegar. Y cuando el profesor nos diga, bueno, usted va a escribir un comentario, miren, un comentario más sencillo que un ensayo. Cuando el profesor me diga, tienes que escribir un comentario acerca de la necesidad de tomar agua en los días que hace calor, y yo me voy a lucir y voy a hacer un ensayo que seguramente estará por encima del estándar que el profesor está esperando. Porque hay que sorprender al profesor. Uno siempre tiene que sorprender al profesor. Esa es una forma de superarse y de superar al profesor, que en mi caso es facilito, ¿no? Con el profesor Sarco, la profesora Machuca, no sé, la difunta profesora Gatman. Y yo siempre le decía a los estudiantes, usted tiene que tratar de superar a la profesora Gatman. El que supera a Gatman una vez, no, me va a superar a mí todos los días. Siempre hay que intentar sorprender al profesor. El profesor le dice, escriba los números del 1 al 100 y usted los escribe hasta el 200. De modo que el tipo diga, oh, en este tiempo pudo este muchacho escribir el doble de lo que le pedí. En el caso de los números del 1 al 100 y al 200, se trata de una cosa de cantidad, ¿no? Pero cuando se le pide a los estudiantes un comentario, es un asunto de cantidad, de profundidad, de información, de investigación, de reflexión, porque el comentario es la escritura del pensamiento. Siento que no los dejo hablar. A ver, ¿qué más tienen por ahí? Estoy buscando los ensayos y los textos que yo menciono ahí estoy buscando en Canvas los textos que menciono en el video y están todos. O sea, todo el que quiera leer esos materiales, ahí está. Profe, le quería preguntar, Adelante. ahí está eh, el libro de la profesora Georgiana Humada, el donde habla sobre cabrujas. ¿Verdad? Seguramente no, porque ese es un libro entero, pero ya va. Pero hay un ensayo ahí que es muy importante, un ensayo de Cabrujas, titulado el, el estado del disimulo. Pero Ah, disculpe. es de Cabrujas. No, el libro, el Ah, libro de, el libro de Yoyana Humada es una recopilación de ensayos, de artículos en general, de Cabrujas. Y ella habrá escrito el prólogo y a lo mejor hace algún comentario para presentar algún artículo específico. Seguramente en el estado del disimulo ella pone ahí una introducción, pero
en realidad es un libro de Cabrujas, ¿no? Que ella recopiló y ella habrá escrito el prólogo y todo eso. Y no, dudo que esté ahí. Yo tengo ese libro en Caracas. Y Porque no, intenté, o sea, intenté buscarlo también online ajá, porque me interesa como o sea, la vida de Cabruz, ¿no? Pero no lo conseguí en internet, entonces ok. quería ver si lo tenía de repente en PDF No, para no está en echarle un Canva. vistazo. Pero bueno, déjame ver si yo lo tengo, que no creo, no lo recuerdo. No recuerdo tener ese texto entre mis archivos, entre mis curiosidades, como decía mi amigo Gustavo Lanz. Yo tenía un amigo que siempre llegaba a la oficina antes de decir buenos días. Edgardo, tú tienes entre tus curiosidades tal cosa, tal libro. O sea, generalmente era un libro. Y a mí me encantaba que dijera así, porque a veces la tenía y qué alegría le daba a este señor. A ver, Una sí, biblioteca. bueno, sí, yo tengo bastantes libros en Caracas. Eh, bueno, en esta computadora no lo tengo, pero puede ser que haya otra donde al menos tenga una cosa. Te busco, les busco a todos. Si lo tengo, se lo mando. Entonces, decía que ahí en ese libro de Cabrujas, que fue recopilado por Ahumada, está un ensayo muy interesante de Cabrujas, que en realidad es una entrevista que le hacen, ¿no? Pero bueno, cada pregunta que le hacían, la pregunta tenía 7, 8, 10 palabras y él contestaba 3 páginas, ¿no? La transcripción de lo que él contesta, porque es una entrevista oral, eh, la transcripción de lo que él contesta ocupa 3 páginas, una preguntita de menos de una línea. En el estado del disimulo, ya no recuerdo qué era lo que iba a decir, pero es quizá el ensayo, las reflexiones más interesantes que hace Cabruja sobre el Estado venezolano o sobre Venezuela como país y sobre los venezolanos, ¿no? Que ese era el tema más importante de Cabrujas y de muchos ensayistas venezolanos. Los ensayistas venezolanos tratan de Venezuela y de los venezolanos, de la historia y de cómo son y cómo quizá deberían ser. Ese también es el tema de Oslar Pietri como ensayista, también es el tema de Juan Liscano como ensayista, también es el tema de- que acabo de mencionar, de Guillermo Sucre, etcétera, etcétera, de Yolanda Pantin, de Ana Teresa Torres. Eh, bueno, a ver, esta pregunta, comentario, hay. Yo tenía como una observación sobre el comentario de texto y el ensayo, porque, o sea, es válido tipo considerar que un comentario sea sumamente breve, mientras que en el ensayo pueda ser toda profundidad. Seguro no sé si lo mencionó antes, pero yo llegué tarde ahorita, entonces disculpe. No hay Pero problema. sí, Sí, un ensayo. no eso, pues, o sea, o sea, el ensayo, o sea, la diferencia entre el ensayo y lo que es el comentario de texto, o sea, serían como el ensayo más a profundidad, o sea, tendría más profundidad y detalles que un comentario. Porque algo Sí, que sí sí. noto, exacto, porque algo Algo que que si noto, notas. eh, disculpa, No, sigue tú, sigue eh, tú, sigue tú. ok, algo que noto en los comentarios de texto es que siempre, o sea, analizan es la parte como no semántica, no, es sintáctica, como, o sea, si los párrafos, el estilo, digamos, discursivo que lleva. Entonces, en el ensayo es más como, claro, toda una reflexión, porque usted lo dice en el video, eh, o sea, es más, o sea, conlleva más a a la reflexión y al juicio, digamos.
Entonces yo esas cosas no las veo tipo en un comentario de texto, por lo menos cuando hago un comentario de texto siento que estoy haciendo un ensayo porque siento que estoy reflexionando muchísimo. Entonces, no sé, no sé cómo pueda, Con re- eh, sí, diferenciarlo. ok, con respecto a eso de que sientes que estás reflexionando muchísimo, qué maravilla, gracias a Dios. A eso hay que aspirar. Lo último que estaba diciendo sobre el comentario era que había que sorprender al profesor. Hace rato les dije, aquí les pongo el ensayo de Montaigne sobre la- el uso de, no me acuerdo, de malas estrategias para llegar a un buen fin, ¿no? Él reflexiona sobre eso. Si el fin que persigues es positivo, bueno, entonces quizá puedas usar alguna patraña. Y el ensayo de Mariano Picón Sala sobre la arepa. Esos son dos ejemplos de ensayos así como profundos. Bueno, el de la arepa quizá no mucho, ¿no? Con respecto a lo de profundo, pero que son ensayos que están como bien hechos, los dos, como bien pensados, bien armados. Eh, Mencionan multitud de elementos que sirven para el propósito de demostrar lo que el autor desea demostrar, o de hacernos ver con claridad el asunto que quiere hacernos ver. Y hay que aspirar a hacerlo como lo hacen estos señores. Y también mencioné Blar Pietri y Liscano, etcétera. Eh, Hay que aspirar a hacerlo como ellos, como los maestros, lógicamente. No podemos aspirar a imitar al borracho de la esquina que a veces hace unas reflexiones. No, señor. Hay que aspirar a reflexionar como reflexiona Aristóteles, ¿no? Como reflexiona Cervantes. Hay que aspirar a imitar a los mejores. Pero por supuesto, sin angustias. No es que el profesor entonces va a esperar cada vez que haya un examen que ustedes escriban como escribía Gallego. No, no voy a esperar eso. Pero sí hay que ir trabajando para fortalecer esas destrezas. Entonces uno no puede dejar de leer, uno no puede dejar de reflexionar, uno no puede dejar de escribir, porque de eso se trata, ¿no? De adquirir esa destreza. Entonces, tú decías que ves que en los comentarios, sobre todo, se examinan las frases y los párrafos, etcétera. Cuando mencionaste eso, me hiciste pensar que en lingüística, no sé si es en lingüística uno o en lingüística 2, se hacen comentarios lingüísticos. ¿Qué quiere decir eso? Un comentario en el cual se examina un texto, pero identificando esos asuntos lingüísticos que hay que identificar. Se trata de la ciencia de la lengua, entonces lo que se hace en un comentario lingüístico es identificar los verbos, el tipo de frase, si el párrafo es de este tipo o de aquel, si es descriptivo, narrativo, etcétera. Eh, También se identifican detalles pragmáticos, es decir, que tienen que ver con la comunicación, con el hecho de que si el autor está incitando al lector a la acción o a la reflexión, a lo que sea, y si lo logra, ¿no? Eh, entonces, el comentario lingüístico lo usan los profesores de lingüística en la escuela para fortalecer ese conocimiento, esa destreza que tienen los estudiantes en identificar elementos lingüísticos que están en el texto, ¿no? Si los verbos están en pasado, están en presente, que si están en infinitivo o están en imperativo, que si hay concordancia, que, que si, que si eh, la cohesión está hecha de manera habilidosa, eh, que si el párrafo que es, si un párrafo que se refiere a un solo elemento, o sea, está claro cuál es ese elemento, las palabras que se repiten, si tiene sentido que se repitan, que si usan sinónimos cuando los van a repetir, que si utilizan una frase más larga que se refiere al mismo sustantivo. Montón de cosas que hay que eliminar, que examinar lingüísticamente. Pero eso es lingüística. Ese es el comentario lingüístico, que es un comentario, como quien dice, científico, ¿no?
porque la lingüística es una ciencia. El comentario que esperamos hacer, esperamos que los estudiantes hagan en lengua española uno y 2, es un comentario que, por supuesto, tiene elementos de eso, que la lengua es utilizada de esta forma y de aquella, pero no se mete en las profundidades de la lingüística, se mete más en las profundidades de la significación, en lo que representa eso para el lector, en su interior y en su exterior, para lo que representa eso para el lector como ser humano, como artista, como ciudadano, como político, como estudiante, como hijo, como padre, como marido, como trabajador, como lo que sea. Es decir, cada texto le dará a uno unas reflexiones según lo que uno sea o lo que son otros. Ah, si ponemos, por ejemplo, Doña Bárbara, ese texto nos hace pensar en nosotros mismos como ciudadanos, quizá también como nosotros mismos como miembros de una familia, porque en Doña Bárbara hay una familia, la familia Luzardo, eh, que, que estuvo relacionada con Doña Bárbara. Uno de los Luzardos, que se llama Lorenzo Barquero, ¿no? Bueno, tenía otro apellido, pero era de esa familia también, es primo del protagonista, Santos Luzardo. Este Lorenzo se casó con Doña Bárbara y Doña Bárbara se casó con él solamente para robar de su hacienda. La hacienda era de todos y por eso regresa Santos Luzardo al campo, al llano, para recuperar la hacienda, los terrenos, la riqueza de su familia. Está en poder de Doña Bárbara. ¿No? Y entonces lee esa novela y se dice, ah, caramba, no, pero lo que pasa aquí es que esta novela se desarrolla en los tiempos de Gómez. ¿Quién es Doña Bárbara? Oye, puede ser Gómez, el general Gómez, Juan Vicente Gómez, que fue un dictador de 1908 al 35. Este señor le había arrebatado las riquezas a todo el mundo, toda Venezuela le pertenecía. Tenía propiedades y fortuna en todos los estados. Toda Venezuela le pertenecía, así como Doña Bárbara se había cogido todo el llano para ella. La cerca de su hacienda era el límite del llano, y a lo que no era llano, pues no le pertenecía. Cuando se tropezó con los Andes, dijo, ah, no, no, ya no muevan más la cerca más allá, déjenla aquí. Sí, pero ya cuando se tropezó con el Ávila, no, y eso es Caracas, dejen Caracas tranquila. Este, entonces, Doña Bárbara representa el gobierno dictatorial de Gómez. La hacienda, el miedo representa a Venezuela. Gómez se la está cogiendo toda, se está apropiando de ella. Eh, Ño Pernalete, el alcalde que le permite a Doña Bárbara hacer todas sus trampas, son las autoridades venezolanas, ninguna de las cuales le ponía un parado a Gómez. Pues todos estaban asustados con Gómez, todos estaban asustados con Doña Bárbara. Entonces fíjate cómo uno va viendo esas correspondencias. Uno lee un texto cualquiera y se dice, ah, mira, esto equivale a tal cosa. Entonces, aquí se puede hacer una reflexión sobre el país, aquí se puede hacer una reflexión acerca de la familia, aquí se puede hacer una reflexión acerca de la mentalidad de los venezolanos, se puede hacer una reflexión sobre los pobres, sobre los ricos, ¿no? Sobre el arte en Venezuela, sobre el deporte. ¿No? Cada texto le dirá a uno algunas cosas que puede comentar. Y siento que te tengo que volver a decir, esas reflexiones que uno hace son bastante sencillas con respecto a las que haría Mariano Piconzalas, por supuesto. Este señor, además de todo, se tomaría todo el tiempo que necesita para investigar, para anotar, para preguntar, todo. Y por lo general, cuando ustedes van a hacer estos comentarios, no quiero decir ensayos en este caso, cuando ustedes van a hacer esos comentarios, tienen por lo general 48 horas. Y si estuviéramos en clases presenciales, serían 90 minutos, 100, 110 quizás. El profesor no tiene que salir corriendo para otra clase o a otro trabajo, a lo mejor se puede quedar unos minutos más, pero normalmente son 90 minutos.
y vamos a ver qué puede uno escribir en 90 minutos. Seguramente puede escribir muchas cosas, pero no se puede esperar que sea, oh, qué asombroso. Terror. Pero uno lo puede hacer, uno puede escribir muchas cosas, sobre todo si se va preparando poco a poco. Empiezas ahorita, que yo creo que tenías que haber empezado antes y seguramente empezaste antes, porque si ya llegaste a la universidad, seguro que cuando estabas en bachillerato también te esforzabas. Eh, bueno, si uno está haciendo el esfuerzo que corresponde primer año, cuando llegues a quinto año te dirán 90 minutos. Nah, yo en 40 minutos hago esto. Porque ya tienes más experiencia, ya has leído más cosas, ¿no? Eh, ya tienes mejor concepción de cómo tienen que ser eh, los materiales, etcétera. Entonces, no, yo creo que no hay que angustiarse por esa diferenciación. Si hay que pensar en el ensayo es para saber de dónde proviene esto que llamamos comentario. Se parecen en el sentido de que hay que hacer reflexiones acerca de una cosa. Y la cosa, en este caso, es un texto literario. En el caso del ensayo es cualquier cosa. Usted puede escribir un ensayo sobre Dios y sobre una piedrita que se encontró hoy cuando venía entrando al edificio. Eh, Pongo a Dios como el límite máximo de la cosa compleja que uno puede analizar. Pongo la piedrita como el límite mínimo de la cosa que uno puede analizar. Y aunque dentro de una piedra hay todo un universo, ¿no? Pero ahí podemos volver a empezar. En el ensayo, pues, de Dios a la piedra, puedes examinar. En el comentario te van a poner, bueno, en el comentario literario, te van a poner a examinar un texto literario, cuento, una novela. Bueno, en lengua española dos van a ser cuentos en general. No hay mucho tiempo para leer novela, aunque este año nos estamos esforzando por hacer que los estudiantes lean Ifigenia, tercera parra, y Don Quijote. ¡Ja! Don Quijote, el libro más divertido que se ha escrito en toda la historia del mundo. Ustedes no me están creyendo eso, pero lo digo totalmente en serio. No hay que angustiarse, mi querido Moreno, ni las chicas, no hay que angustiarse por eso. Lo que hay que hacer es ponerle atención a las indicaciones que da primero el video es que tenemos que ver y también hay otros textos, otros materiales teóricos que hablan de qué es un comentario literario y cómo se hace, qué tipo de cosas se dicen. En realidad se puede decir cualquier tipo de cosa, ¿no? Lo que uno vea en el texto literario. Yo leí Caperucita Roja, mira, ya no estoy hablando de Doña Bárbara ni de Don Quijote. Ahora, Caperucita Roja, que es un texto de 2 páginas en idioma original. Son 2 páginas, un cuento de una niña que sale a llevarle comida a su abuela y se encuentra con un malhechor. Creo que en el cuento no dicen malhechor, sino lobo. Eh, y se deja engañar por él, toda inocente. Bueno, la mamá no la acompañó. Si la mamá hubiera ido con ella, quizá no le habría pasado otra cosa, pero esto no. Y después se mete en tremendo problema. El lobo se la come. Come. En el cuento original, el lobo se come a Caperucita, ¿eh? Come a la abuela y la espera a Caperucita y después se come a Caperucita. Ajá. Me hicieron leer ese cuento. Tengo que reflexionar. Oye, ¿qué es reflexión? La primera cosa que se me ocurre, y la voy a anotar aquí en este papelito, es que, bueno, que los padres no pueden dejar solo por ahí por la calle a los niños. Se me ocurre un pensamiento más específico dentro de este, más preciso, que las madres no pueden dejar solas a las niñas, porque cuando se trata de niñas es una historia un poco más delicada. No es que los niños varones no corran peligro, también lo corren. Lo que pasa es que con las niñas ustedes saben por qué, no tengo que ponerme a explicar eso. Ustedes saben por qué, con las niñas es un poco más delicado. Voy a anotar eso, pues, para que a lo mejor me sirve. ¿Qué más? Bueno, que uno no puede andar por ahí distraído, porque el texto dice que Caperucita iba mirando las flores y los árboles, iba bailando.
pues, brincando por el camino, entonces está fijando en las cosas superficiales, cosas bellas, pero cuando uno anda por la calle tiene que estar atento a todo, no puede fijarse solamente en las flores. Está muy bien fijarse en las florecitas, pero no se puede fijar solamente en las florecitas. ¿Qué pongo aquí? ¿De qué? Ahí se puede sacar una reflexión sobre, sí, el tema de la seguridad de la gente en la calle. Fíjense que este es un cuento del siglo XVIII, escrito, convertido en texto escrito en el siglo XVIII, pero ese texto es más antiguo, porque antes era de la literatura oral, la tradición oral, lo que le contaban a los abuelos, a los nietos, de generación en generación. El siglo XVIII, y estoy hablando de factores, de problemas de la actualidad. A lo mejor lo único que voy a decir, Caperucita, es, digamos que el resumencito ese que dije, una niña a quien su mamá manda que le lleve la comida a la abuela y se encuentra con un lobo y el lobo la engaña y después se la come. Ah, eso es lo que voy a decir sobre Caperucita. No es que eso es todo lo que hay que decir, es que hay que resumir un poco el texto para que el lector sepa de qué le voy a hablar. Pero luego los temas que yo identifico ahí, los temas que yo extraigo de ese texto, fíjense, la seguridad en la calle, de la gente que va por la calle y se encuentra con todo tipo de delincuentes. Y el otro que pensé, ¿cuál era? El de los padres que no cuidan a los niños debidamente, ¿no? Y dentro de ese, una idea secundaria, el asunto de las niñas, ¿no? Porque especialmente en este momento, esta semana de la historia, las mujeres están siendo asesinadas por todos lados, en todas partes. O sea, hay unos depravados, unos criminales que no pueden ver que una muchacha asoma la nariz a la puerta de su casa porque ya se les prende la alarma y vamos a ver para dónde se va. Ay, ya voy yo, la descuartizo, la desaparezco. O sea, boto una pierna aquí, un brazo allá y así, ya más nunca la van a encontrar. Y eso es un problema gravísimo actual. Y usted puede vincular ese tema con Caperucita Roja, aunque les parezca que no. Eso fue lo que hizo el lobo. Se comió a la Caperucita. Literalmente se la comió, porque eso es lo que hacen los lobos, comer carne. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué tiene uno que hacer para hacer su comentario? Bueno, puedes simplemente leer e ir anotando todo lo que se te ocurre. No tengas miedo de anotar las tonterías, necedades y estupideces que te cruzan por la cabeza, porque quién sabe si una de esas tonterías, necedades o estupideces se convierte en el tema principal más tarde. Uno tiene que anotar todo lo que le venga a la cabeza, que crea que es una tontería. Ah, y bueno, y lo que sigue está en un video que ya hemos visto, el video de cómo se hace un plan de texto, ¿no? Y cómo voy a comenzar Sí. con esto. Y cuál va a ser la idea principalísima de mi texto. Esta. Y de ahí van a salir las otras. Bueno, eso ya ustedes han visto cómo se hace. Perdón, estás tratando de decir algo. No, 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 estaba diciendo sí, o sea, afirmando, pues. Ajá, muy bien, ok. Este, ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver alguno de esos textos que yo menciono para hacer un ejercicio, que son los cuentos de Carmen Rosa Gómez, Elena Poniatowska y Silva Santiesteban? No me acuerdo del nombre de Silva Santiesteban. Ah, Rocío Silva Santiesteban. Ah, y las tres son mujeres, escritoras latinoamericanas. Son tres cuentos muy interesantes. Perdón. No, yo busqué el recado de Elena Poniatowska, pero no lo encontré. Está en No, Canvas. Lo acabo de ver ahorita, ¿eh? está en Canvas. Está en Canvas, sí, en archivos. Si entras en Canvas, en archivos, pones buscar, recado. Porque si te digo que pongas Poniatowska, va a ser muy complicado escribir. Ajá. Una vez una estudiante hizo un comentario sobre el recado de Poniatowska y vio un montón de cosas que yo no había visto. Qué gusto me dio.
leer ese comentario, que tampoco era, ay, qué comentario tan, qué genial. No, era un comentario, era muy bueno, pero no es que uno dice, Dios mío, le voy a dar el premio Nobel a esta muchacha. No, no tiene que ser que nos van a dar el premio Nobel. Simplemente uno se pone a reflexionar y escribe sus reflexiones. Pero entonces, fíjense, este, yo no me había dado cuenta, seguramente que era que yo no me había puesto a reflexionar lo suficiente sobre el recado, que no me habían puesto a escribir sobre él, porque a lo mejor me ponen a escribir sobre él, yo lo voy examinando con más detalle y anoto muchas cosas. Esta muchacha ponía, por ejemplo, creo que comenzaba incluso el comentario diciendo algo así como esto. Cuando una relación amorosa se termina, sencillamente hay que reconocer delante de uno que esa relación terminó, dejar a esa persona en paz y buscar la paz para uno mismo. Mío, es verdad, de eso se trata el recado. Ese cuentico, que son como tres páginas. El cuento, el recado trata de un... Es más, el cuento, el recado es un mensaje que una muchacha está escribiendo en una hoja de papel recostado de la puerta de un novio que ella tenía, o más bien un amante, parece que el tipo era un poco o bastante mayor que ella, era una muchacha muy joven, parecía que estaba enamorada de un hombre un poco mayor. Y ella va a buscarlo a su casa. Yo no me di cuenta de que ya habían terminado. Yo pensé que era que, bueno, estaban enamorados, y ella fue a buscarlo y no lo encontró. Entonces se sentó en la puerta de la casa y como le dieron ya ganas de no esperar más, entonces se puso a escribir un mensaje para meterlo por debajo de la puerta. Y y el tipo de cosas que dice, que son casi todos recuerdos de cómo tú me mirabas, y de cómo yo te daba un besito, y de cómo íbamos al cine y me agarrabas de la mano, todo ese tipo de cosas, a mí me hizo pensar que, bueno, que sí, que estaban todavía enamorados. Pero gracias al comentario que hizo esta muchacha, me di cuenta de que no, ya terminaron. Y el tipo, bueno, está haciendo su vida sin ella, ¿no? Pero ella todavía está pegada, dice, no se ha liberado de eso. Y va y se sienta en la puerta a esperarlo. Y como, bueno, ya se ocultó el sol, ya se acabó el día, entonces dice, le voy a escribir un mensaje y le pone todas estas cosas. Entonces no se decide a meterlo bajo la puerta. Le dice, le voy a dar el mensaje a la señora del lado para que te lo dé. Y se lo escribe ahí en la carta. Le dice, yo voy a ir a hablar con la señora fulana para que te entregue este mensaje, en vez de lanzarlo por la puerta. O sea, está insegura hasta ese nivel. Entonces, ¿qué reflexiona uno? Bueno, que es una cosa que tiene uno que cuidarse a sí mismo emocionalmente, ¿no? Porque no puede ser que se acabe la relación y que el otro ande feliz por ahí haciendo sus cosas, viviendo su vida y que uno esté sufriendo, ¿no? Uno tiene que aprender, que reflexionar, tiene que pasar unos días así llorando, sí, sí, ciertamente. Pero eso tiene que ser unos días, no pueden ser meses, y mucho menos años. Entonces, no se trata de volver a contar el cuento, se trata de decir alguna cosa que el cuento significa para uno, para todos, para las mujeres, para los hombres, para los trabajadores, para los artistas, ¿no? Para los políticos, para la gente de la televisión, para los que sea. Cada cuento tiene esa clave. Hay que descubrirle la clave. Se va a cortar otra vez y aquí falta un montón de cosas por decir. Creo que en la próxima nos vamos a despedir. No sé. Voy a cortar.